Me siento muy agradecido con Dios, por supuesto, por cada uno de ustedes que se toma el tiempo de acompañarnos en estas transmisiones. Muchas gracias. Que Dios en verdad te siga bendiciendo en todo. Quiero invitarte, por favor, a que me acompañen a leer Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Y vamos a hablar unos minutos de lo que voy a llamar no te canses de orar. No te canses de orar. Este pasaje de las Escrituras relata un episodio en verdad que es durísimo en la vida de Jesús. Esa oración, ese momento en el que vino delante de Dios para orar en el huerto del Getsemaní. Y ahí en los versículos 40 y 41 del capítulo 26 de Mateo leemos lo siguiente. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Impresionante este par de versículos que nos enseña muchas cosas. Y recuerda que yo he estado hablando de cosas que también han estado siendo experiencias en nosotros, en mi propia persona, ¿no? Han sido cosas que he venido aprendiendo y que en algún momento hemos experimentado también de una manera así directa. Y estoy seguro que no solo yo, sino
tú también y todos nosotros. Sabes que al estar leyendo este par de versículos y todo el pasaje, veo que la oración puede ser difícil desde el punto de vista de que se trata de sujetar nuestra carne. Cuando nosotros pensamos en la oración, claro, sí puede ser difícil porque se trata de sujetar tu carne, se trata de vencer tus propios deseos o tus propios excesos. Por eso muchas personas sufren cuando se les invita a orar, o sufren la oración, porque las expresiones que llegan a usar comúnmente es que es aburrido, es que es muy cansado, es que no le hallo sentido. Y sin embargo, lo que está reflejando eso no es otra cosa sino la lucha de la carne. Y eso no le pasa a unas personas nada más, nos pasa a todos. Es decir, todos luchamos con eso mismo. Repito, desde ese punto de vista, la oración puede ser difícil porque se trata, repito, de sujetar la carne. Pero también me doy cuenta que es tan necesaria la oración porque la oración es uno de los recursos a través de los cuales uno puede aprender a rendirse a Dios, y estando así rendidos a Dios, entonces uno puede también ser fortalecido en el Espíritu. Eso fue justamente lo que sucedió, o lo que le sucedió a Jesús en ese momento, en ese terreno, en el huerto del Getsemaní, y delante de esa gran tarea que tenía por delante apenas unos minutos y unas horas enseguida. Él se fortaleció en el Espíritu. Yo pienso y me he dado cuenta que, y estoy seguro, me atrevo a decir y a pensar que estoy seguro que al igual que yo, también tú has llegado a pensar o a reflexionar lo siguiente. Yo creo que hay muchas cosas que no logramos entender cómo son. Hay muchas cosas que no logramos entender por qué suceden. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué en esa forma? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese tiempo? Hay muchas cosas. De hecho, este tiempo que hemos estado viviendo ya de casi para los 2 años, ha sido un año en el que nos ha generado muchas veces ese tipo de preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? La famosa pregunta que nos llegamos a hacer: ¿por qué a mí? ¿O por qué a nosotros? ¿O por qué a mi familia? Y a veces cuando uno se queda atorado en esas preguntas, uno no logra vencer, uno no logra superar todos los sentimientos que te pueden estar generando preguntas así, y sobre todo cuando no tienes respuesta. Sin embargo, yo me doy cuenta que cuando uno aprende a orar, cuando uno aprende a rendirse delante de Dios, es Dios quien nos da las respuestas. Y sabes, de una manera práctica te digo, yo me he dado cuenta que muchas personas, cuando hay tiempos muy difíciles o llenos de angustia, en lugar de ser más intensos, en lugar de invertir más tiempo para orar, para la intimidad con Dios, se enojan con Dios, se alejan de Dios, no quieren saber nada de Dios. Y no nos damos cuenta que las respuestas que nos surgen son, o más bien dicho, van a venir de Dios. Y entonces la mejor decisión que podemos tener es meternos más y más y más con Dios y en Dios, para que entonces, estando así rendidos, vengan esas respuestas a todas las preguntas que nos llegamos a hacer. Me doy cuenta cómo muchos se cansan de orar porque piensan que orar no tiene ningún sentido. Y entonces, como lo mencioné hace un momentito, se aburren, no le hallan sentido y simplemente dejan de hacerlo. Pero no se dan cuenta que es precisamente ahí, en la oración, donde uno aprende a ganar las más duras batallas, tal como lo hizo Jesús.
Si tú y yo aprendemos eso, no nos vamos a cansar de orar. Yo, lejos de sentir la repetición en la oración, siento el llamado de Dios para que seamos todavía más y más y más persistentes y tengamos una vida de oración más intensa. No nos cansemos de orar, no te canses de orar. Ten dispuesto tu corazón, ten dispuesto tu tiempo. A cada convocatoria, a cada llamado de Dios, ten dispuesto tu ser para venir delante de Él. Y entonces responde a esas convocatorias de Dios. Ten dispuesto tu ser para que entonces nos podamos encontrar juntos orando y clamando a Dios en todo tiempo. A veces en momentos difíciles y a veces en momentos en los que todo está en calma. Pero en todo momento tener dispuesto nuestro corazón y nuestro ser para orar y no cansarnos, no cansarnos. A veces uno se siente cansado, sí, a veces uno se siente agobiado, sí, pero precisamente cuando nos sintamos así, ora más y ora más. Porque la palabra de Dios fluirá, las respuestas de Dios fluirán, la ayuda de Dios se hará sentir en tu vida y saldremos más fortalecidos, tal como lo hizo Jesús. Yo le ruego a Dios en este momento que si por alguna razón tú habías sentido un cansancio, un aburrimiento, quizás un desgane para orar, le ruego a Dios que en este momento la palabra de Él te anime, la palabra de Él te levante y te recuerde el valor que tiene la oración y puedas ver que siempre que vienes a Dios con el corazón correcto vas a ser fortalecido en tu espíritu. Y si algo necesitamos para enfrentar todas las situaciones de nuestra vida es tener un espíritu bien fortalecido. Así que no te canses de orar. No nos cansemos de orar. Sigámoslo haciendo. Que no se diga de nosotros que no pudimos velar ni siquiera una hora. Estemos dispuestos y sigamos dejándonos bendecir y ministrar por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón dispuesto a ti. Ayúdanos en todo, Señor, y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Muchas gracias.